Clase número 3, Revit Arquitectura. En esta clase vamos a ver todo lo que son columnas. Como ya en la clase pasada hemos quedado que vamos a trabajar con lo que son los planos estructurales, entonces en esta ocasión tenemos acá lo que son los planos estructurales y efectivamente tenemos en esta parte de acá todos los tipos, el cuadro de columna que tenemos, ¿no? Tenemos 5 tipos de columnas, las cuales 4 se pueden cargar directamente desde Revit, pero la columna 3, que es una columna en L, no viene por defecto en lo que es en las familias de Revit. Lo que se tiene que hacer es se tiene que crear esta columna para su uso en este pequeño proyecto, ¿no? Entonces vamos a crear los tipos de columna. La columna 1 es 30 por 30, la columna 2 es 15 por 30, la columna 4 también es 15 por 30 y la columna 5 es una columna circular. Entonces nos vamos al programa y vamos a comenzar a poner las columnas. Bueno, como esto mayormente es una clase de Revit estructuras, pero lo vamos a hacer acá por pedido de todos los compañeros presentes ese día. Entonces nosotros, al querer cargar una columna, si queremos cargarle una columna estructural con la que nosotros vamos a trabajar, tenemos que ir a lo que es a la pestaña estructura. Pero si vamos a la pestaña arquitectura, vamos a podernos dar cuenta que también existe una opción que dice pilar, pero al desplegarlo tenemos que poner pilar estructural. Pero yo les recomendaría ir siempre a lo que es a la pestaña estructura y desde ahí cargar lo que es un pilar. Entonces nos vamos a pilar y comenzamos a cargar. Por defecto Revit nos trae solamente un pilar estructural de acero de un perfil I o H, como lo conocemos acá en el mercado peruano y acá en lo que es netamente en Huánuco, ¿no? Entonces, como nos trae esto, nosotros tenemos que ir al apartado donde dice cargar familia. Nosotros vamos a lo que es cargar familia, le damos un clic y se nos va a abrir esta carpeta por defecto, que es la carpeta de las familias en español. Entonces nos vamos a lo que dice pilares estructurales, entramos y nos vamos a lo que dice hormigón. Nos vamos a lo que dice hormigón y acá tenemos lo que son las columnas. Acá tenemos lo que es una columna de hormigón cuadrado, esta es una columna de hormigón rectangular y esta es una columna de hormigón circular. Entonces vamos a cargar la columna de hormigón cuadrada, la rectangular y la circular. Le vamos a dar en abrir y se nos van a cargar los 3 tipos de familia de la columna. Entonces vamos a esperar que carguen las columnas para poder trabajarlas. Entonces acá nos vamos a dar cuenta de los tipos de columnas y vamos a ir ubicando cada columna con respecto al plano que nos están mostrando. La columna 2, acá creo hay un error con respecto al plano de AutoCAD. La columna 2 tiene 40 y lo que es la columna 4 tiene 30. Ahí está el error, la columna 2 es de 40 y la columna 4 es de 30. Entonces si nos fijamos acá, la columna 2 tiene 30 y la columna 4 también tiene 30, ¿no? Acá debería ser 40, es esto. Entonces vamos a corregir este error de acá
No sé cómo estará esta columna. A ver ese audio. Ya bueno, entonces se nos cargaron estas, lo que son nuestras familias, ¿no? Si nos podemos ir acá está la columna rectangular, la columna cuadrada y lo que es el hormigón redondo o el pilar estructural de forma circular. Ya Revit nos trae por defectos algunas medidas que tenemos acá, y lo que vamos a hacer primero es la columna 1, que por defecto es una columna que es hormigón cuadrado pilar de 300 por 300 milímetros, es decir, de 30 por 30, y esa es nuestra primera columna, la cual nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a poner, nos vamos al hormigón pilar cuadrado, y yo les recomendaría, lo pueden trabajar también directamente de esta manera, pero yo les recomendaría que estas columnas vayan a editar tipo y duplicarlas. ¿Por qué duplicarlas? ¿Por qué? Porque en primer lugar le van a poder poner un nombre específico del cual ustedes pueden identificarla de manera más rápida y concisa. Número 2, que ustedes al generar sus tablas de planificación lo pueden generar con el nombre que ustedes le están asignando y poder tener una cuantificación más detallada de cada uno de los elementos. En este caso nos estamos apoyando en este plano de AutoCAD, el cual nos dice que es una columna 1 de 30 por 30. Entonces yo le voy a poner columna 1 de 0.30 por 0.30 metros. Entonces le voy a duplicar. Otra de las maneras es que el cual nosotros, ¿por qué duplicamos? Porque nosotros le podemos cambiar lo que son sus parámetros a esta columna. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, por ejemplo, vamos a poder cambiarle el material estructural, o sea, el tipo de acabado que nosotros le queremos dar, el material de en sí la columna, y algunos patrones que trae por defecto este elemento. Entonces yo lo voy a crear columna 1 0.30 por 0.30 y le voy a dar en aceptar. Bueno, ya tengo creado mi columna 1. Ahora me voy a ir y voy a ver que voy a necesitar una columna 2 que es de 15 por 30, pero acá dijimos que este es de 15 por 40. Aquel plano está lo han dibujado mal. Se va a hacer esta corrección de 15 por 40 y me voy a una columna rectangular que viene por defecto de 300 por 450. Lo voy a tomar como referencia y voy a editar el tipo también, ¿no? Entonces ustedes se pueden haber dado cuenta, voy a entrar en lo que es en la columna cuadrada, columna 1, voy a darle editar tipo, y entonces solamente trae una sola medida, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los parámetros que han sido creados, esta columna solamente te da una medida. Eso quiere decir que tú solamente, si es una columna cuadrada, todos sus lados son iguales, entonces tú le puedes cambiar acá la medida y le puedes dar la dimensión que tú estás que tú quieres trabajar o que el estructuralista te está recomendando para que tú lo plantees. Entonces le vamos a dar en lo que es aceptar, y vamos a ver la diferencia con lo que es una columna rectangular. En la columna rectangular ustedes se pueden dar cuenta que ya tienen dos medidas, uno que es
le podríamos llevar el largo y el ancho, ¿no? Que están en siglas en inglés, este de acá. Y si nosotros le damos en vista previa, por ejemplo, se pueden dar cuenta, ahorita yo estoy seleccionando el de 0.30 y en la parte de acá me está marcando con color azul, me está marcando una pequeña cota temporal. Si yo le pongo a 0.45, entonces me está marcando esta parte de la cota temporal de este elemento. Entonces así nosotros podemos darnos cuenta cuáles son las dimensiones que queremos trabajar, y lo vamos a trabajar de manera correcta como han sido creadas, ¿no? Entonces yo voy a duplicar este elemento y le voy a poner columna 2 de 0.15 por 0.40 metros y le vamos a dar en aceptar. Ahora vamos a cambiar lo que son los parámetros. Me dice que es de 0.15 y de 0.40. Le vamos a dar en lo que es aceptar y nuevamente vamos a entrar en editar tipo y ahora vamos a crear lo que es la columna 4. Le vamos a dar duplicar, vamos a crear la columna 4 que es de 0.15 por 0.30. le vamos a dar en lo que es aceptar y vamos a cambiar lo que son las medidas. Le vamos a dar en lo que es aceptar. Entonces ya tenemos creadas las 3 de las columnas de las 5 que tenemos, y vamos a crear lo que es la columna circular, que es la quinta, ¿no? Entonces vamos de nuevo a lo que es pilar estructural, y acá por defecto me trae estas medidas. Voy a tomar cualquiera, le voy a editar tipo, le voy a dar en duplicar columna 5 que tiene un radio de 0.20, ¿no? Un diámetro. Yo le voy a poner radio igual a 0.20. entonces metros y lo voy a dar en aceptar. Como se pueden dar cuenta, como es un círculo perfecto, entonces trabaja como en los mismos parámetros de lo que es como si fuera una columna cuadrada, ¿no? Entonces le vamos a dar acá punto 20, le vamos a dar en aceptar. Entonces nosotros ya tenemos creado lo que son la columna 1, que es una columna cuadrada de 30 de lado, lo que es la columna 2 de 15 por 40, la columna 4 y la columna 5, ¿no? Entonces vamos a comenzar a colocarlas y vamos a ver en lo que son en los ejes, ¿no? Bueno, nos encontramos que por acá hay una columna en L. Pensaba crear esta familia después, pero veo la necesidad de crearla en este momento, ¿no? Entonces nos dice que la columna 3 es una columna en L. Entonces esta es una columna L que tiene, por así decirle, es de un espesor de 15 centímetros y tiene por cada lado tiene 30 centímetros, ¿no? Como les había explicado a los que recién se conectaron, este tipo de columnas o familias no vienen cargados por defecto en Revit. Lo que se tiene que hacer, se tienen que crear. Entonces le voy a dar en escape y me voy a ir en la parte que dice en archivo, le voy a dar nuevo y no le voy a dar en proyecto, porque yo ahorita lo que quiero crear es una familia. Entonces voy a adentrar en familia y voy a escoger lo que es una plantilla, el cual me sirva como anfitrión para crear dicha familia. En este caso yo voy a escoger, hay dos tipos de plantillas, ¿no? Uno que es el pilar estructural métrico y uno que es el pilar métrico. El pilar métrico se utiliza si nosotros queremos crear lo que son columnas arquitectónicas, pero si nosotros queremos crear columnas estructurales, entonces vamos a tener que utilizar esta plantilla, ¿no?
Como nosotros estamos trabajando con los que son pilares estructurales, vamos a utilizar lo que es la plantilla de pilar estructural métrico. Entonces le vamos a dar en abrir. Bueno, una vez estando en lo que son la parte de la plantilla estructural, en la columna, se nos va a abrir esta interfaz. En esta interfaz nos podemos dar cuenta que ya nos traen unas anotaciones por defecto. ¿Por qué nos traen estas anotaciones por defecto? Porque estas anotaciones de una u otra manera nos van a parametrizar lo que nosotros creamos. Hay que tener en cuenta que este símbolo EQ se activa mediante dándole clic en la parte superior de la misma, de la cota que se está referenciando. ¿Qué significa? Que las líneas de referencia que están ubicadas entre ellas siempre se van a mover equidistantemente. Si nosotros desactivamos esta línea, entonces nos podemos dar cuenta que se va a mover independientemente cada línea. Si fuera una columna cuadrada, entonces nos convendría tener activado lo que es la equidistancia de las cotas, pero como es una columna en L, va a depender de las distancias tanto del grosor como del ancho de cada uno de los elementos. Entonces como nosotros vamos a realizar una columna en L, nos va a ser más conveniente trabajar con diferentes distancias, ya que el estructuralista nos va a definir que el grosor de la columna no siempre va a ser a la misma anchura o la profundidad que nosotros manejemos. Ahora también nosotros podemos cambiar el nombre de cada una de estas. ¿Por qué? Porque para poder tener una mejor visualización o entendimiento de las longitudes que manejemos. Entonces, ¿cómo hacemos estos cambios? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ir a la paleta de propiedades y ir a lo que son tipos de familia. En tipos de familia nosotros vamos a ver que tenemos dos tipos de datos, ¿no? Que son la profundidad y la anchura, que muestran en esta parte de acá. Entonces, si nosotros le hacemos clic en una de estas, se nos va a marcar. Nosotros podemos editar este parámetro. Lo editamos y le decimos que el nombre sea lado 1 y que lo agrupe en los parámetros de cotas. Entonces le damos en aceptar, y de la misma manera en anchura lo editamos y le voy a decir que esto sea un lado 2 y que lo agrupe en el parámetro de cotas. Le damos en aceptar y le damos en aplicar y le damos en aceptar. ¿Qué otro dato necesitamos? Otro dato que necesitamos es lo que es el espesor o el grosor de la columna en L. Entonces, nosotros podemos añadir este parámetro haciendo el siguiente procedimiento. Nos vamos a lo que es anotar y vamos a lo que es una cota alineada y seleccionamos esta cota. Seleccionamos esta cota y seleccionamos esta cota de acá. Una vez seleccionada esta cota, nosotros hacemos clic nuevamente en lo que es la cota y vamos a lo que es texto de etiqueta. En lo que es texto de etiqueta, y en texto de etiqueta nos podemos dar cuenta, si lo desplegamos tenemos estos dos
estos dos valores, ¿no? Que vienen a ser el lado 1 y el lado 2 de los parámetros. Entonces, para poder crear un nuevo parámetro, nos hacemos clic en lo que dice acá, crear parámetro. Hacemos clic y se nos aparece la tabla de propiedades de parámetro. Lo que vamos a crear es un parámetro de familia con el nombre de grosor, que me lo agrupe en lo que es cotas, y le damos en aceptar. Entonces, este va a ser un parámetro de grosor y le decimos que este también sea un parámetro de grosor. Muy bien. Una vez tenido lo que son los parámetros, nos vamos a ir a lo que es la tabla de propiedades y nosotros podemos cambiar estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo grosor le digo que sea 150, le doy en aplicar y se me cambió el grosor, y lo que es la anchura se ajustó de acuerdo a las necesidades que yo estoy manejando. Entonces yo le digo que el lado 1 sea de 600 en aplicar y el lado 2 sea de 800, por así decirlo. Le doy en aplicar y se me está cambiando los parámetros. Entonces lo voy a volver nuevamente en esta parte de acá, le voy a decir que sea 250 y esta parte que sea 500 y esta parte que sea 500. Le voy a dar en aplicar, le voy a dar en aceptar. Ahora, esto es la creación de los planos de referencia y de lo que son los parámetros de las cotas. Pero nosotros lo que queremos crear es la columna en L, en sí la geometría de la columna en L. Entonces, ¿cómo creamos eso? Nosotros vamos a la pestaña crear y tenemos estas 5 maneras de creación de formas, las cuales cada uno es específica para algunos elementos de lo que son Revit. En este caso vamos a utilizar la forma de extrusión, ya que es una forma recta y fácil de extruirla, ¿no? Entonces vamos a utilizar la extrusión y vamos a dibujar lo que es la columna en L. Nos apoyamos con lo que es la línea y dibujamos sobre las líneas de referencia la forma que nosotros vamos a necesitar. Una vez dibujado las formas, vamos a irnos, vamos a hacer clic en cada una de las líneas y lo vamos a mover y lo vamos a volver nuevamente al plano de referencia y vamos a cerrar el candado. ¿Para qué nos sirve hacer este procedimiento? Para que al momento de nosotros hacer cualquier cambio de dimensionamiento en la columna, esta se nos va a mover con referencia al plano de referencia que nosotros lo estamos, por así decirle, atribuyendo. Entonces lo cerramos y la misma operación realizamos para todas las líneas que van a formar mi geometría. Entonces yo comienzo a cerrar todos mis candaditos, ¿no? Comienzo a cerrar todos mis candados y ya lo tengo, ¿no? Ahora, muy bien. Acá tenemos lo que es el inicio de extrusión y lo que es el final de extrusión. Nos dice que tiene 250 milímetros. Es quiere decir que se va a extruir 25 centímetros. Entonces nosotros le damos en lo que es finalizar modo de edición. Pero antes de eso también nosotros que tenemos que tener en cuenta es lo que es en la parte de los gráficos. ¿Qué es en la parte de los gráficos? Nosotros lo podemos hacer que este gráfico sea visible o sea invisible, es decir, que no se muestre la geometría en lo que es el proyecto arquitectónico, pero de nada serviría, ¿no?, hacerlo invisible lo que es la columna. Ahora, lo que son modificación de visibilidad de gráficos, esto que nos permite que como nosotros queremos que se vea la geometría, que se vea en nivel de detalle bajo, medio o alto. Nosotros podemos decir que solamente se ve en nivel bajo y en nivel medio que no se ve esa parte de la geometría en nivel alto, pero les va a repercutir mucho en lo que es su proyecto.
ya que para hacer la documentación vamos a utilizar prácticamente los 3 niveles de detalle y no les va a ser factible hacer este tipo de acotación, ¿no? Es muy importante saber esto porque también va a haber casos en donde nosotros digamos a ciertos elementos que yo solamente quiero que se vea en el nivel bajo, o en el nivel medio, o en el nivel alto, o en los 3 juntos. En este caso vamos a dejar los 3 juntos, ¿no? Le voy a dar en aceptar y le voy a dar en finalizar modo de edición. Entonces, nosotros si nos vamos a una vista 3D, nos podemos dar cuenta que se creó el sólido, ¿no? Pero apoyándonos en lo que son los alzados, vamos en una vista frontal y nos podemos dar cuenta que lo que se extruyó solamente fue 250 milímetros. ¿Por qué razón hicimos esto? Esto hicimos para nosotros poder trabajar estos dos planos que tenemos acá. Cuando nosotros insertamos una columna en los proyectos, siempre nos van a pedir cuál es el nivel de referencia inferior, cuál es el nivel de referencia superior. Nosotros lo que hicimos ahorita fue crear lo que es el nivel de referencia inferior. Y nosotros al arrastrar esta parte lo vamos a unir con lo que es el nivel de referencia superior y lo vamos a cerrar el candado también, para que las columnas que se nos creen con referencia al lo que es al nivel superior. Y si es necesario también esta parte de acá, lo que es el nivel de referencia inferior, también lo ponemos lo que es la parte del candado. Entonces, una vez realizados estos pasos, nosotros nos podemos dar cuenta que ya nuestra columna en L ha sido creada. Entonces, vamos a comprobar que todo esté funcionando correctamente. Nos vamos nuevamente a lo que son los tipos de familia, y lo que son los por ejemplo, el grosor quiero que sea de 150 milímetros, 15 centímetros. Se nos cambió. El lado 1 quiero que sea de 400 y el lado vamos a darle en aplicar, y el lado 2 quiero que sean de 800. Vamos a darle en aplicar. Entonces nosotros de esta manera podemos darle las medidas que el estructuralista nos diga. Por ejemplo, puede ser esto una placa en L, puede ser una columna en L, o puede ser un elemento estructural, el cual es el estructuralista nos va a definir, ¿no? En este caso lo vamos a dejar en 150 y según nuestro proyecto tenemos de 300 y de 300. Vamos a darle en aplicar. Y ahora, si bien nosotros hemos creado todo lo que son la parte de la columna, pero nosotros tenemos que crear también el tipo de lo que es la columna. Entonces le damos acá nuevo tipo y le decimos esto que sea columna en L. Le damos en aceptar, le damos en aplicar y le damos en aceptar. Entonces ahora bien, este elemento también cuenta con un material estructural, que nosotros también deberíamos definir de una vez este material estructural. Entonces vamos a entrar a lo que es material estructural y lo vamos a definir, que el material estructural de esto, vamos a crear un nuevo material estructural, le vamos a cambiar el nombre, vamos a decirle que sea concreto. En el aspecto vamos a buscar en la biblioteca de aspecto lo que es un hormigón y vamos a un aglomerado descubierto medio. Vamos a decirle en aplicar y vamos a decirle en aceptar. Entonces ya nosotros también definimos lo que son el material de la columna. Pero si nosotros queremos
por así decirle, queremos parametrizar lo que es el material. Entonces nosotros nos vamos a lo que es la parte asociar parámetros de familia. Vamos a buscar un parámetro, vamos a decir que sea el parámetro que se llame, que sea concreto. Vamos a darle en aceptar. Vamos a darle en aceptar, ¿no es cierto? Entonces en esta parte de acá nosotros vamos a lo que es tabla de propiedades y vamos a definir el parámetro materiales. Si nos apareció un nuevo parámetro que es materiales y acabados, vamos a adentrar y vamos a decirle que sea el parámetro de concreto. Vamos a darle en lo que es aplicar y vamos a darle en lo que es en aceptar, y luego le damos en lo que es cargar proyecto, cargar en proyecto y cerrar, y cerrar. Entonces pues ustedes se pueden dar cuenta, acá ya se nos está cargando lo que son nuestros parámetros. Nos vamos a una vista 3, una vista 3D. Podemos visualizar lo que es la columna, ¿no? Entonces ya se nos creó de manera correcta lo que es la columna en L. Entonces de esta manera nosotros ya podemos comenzar a poner lo que son nuestras columnas en nuestros ejes. Como les había explicado, es siempre necesario tener lo que son necesario tener lo que son una carpeta de lo que son nuestras familias propias. Nosotros, ustedes ya si bien trabajan con el programa, van a ir creando sus propias familias y van a venir siendo como sus bloques en el AutoCAD para que puedan cargarlas ya directamente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo acá lo que es columna en L, pero yo tengo acá también lo que es una columna en T. Le voy a abrir esta columna en T. Por así decirlo, ¿no? Esta es una columna en T también. Entonces, si yo dentro de lo que son las propiedades, me puedo dar cuenta que yo tengo varios textos de etiqueta de familia, lo que viene a ser lo que es la profundidad, lo que viene a ser lo que es la anchura, lo que viene a ser lo que es el grosor, ¿no? Entonces, si yo me sitúo en esta parte y pongo lo que es lo que son los parámetros, por ejemplo, yo no quiero que sea una columna de 800, yo quiero que sea una columna de, por así decirle, de 600, ¿no? Le doy en aplicar y se me redució lo que es a par de 600. Quiero que el grosor de esta parte del grosor de la columna en T sea de 200 milímetros. Entonces le doy de 200 y se me ajusta de acuerdo a mis necesidades. Que el grosor de la ala no sea de 250, sino sea de 150, y lo voy ajustando, ¿no? Y ahora lo que tengo en esta parte de acá, que vendría a ser la profundidad que sea de 400, ¿no? Le doy en aplicar y así voy modificando lo que son nuestros parámetros para las necesidades que nosotros tengamos. Lo voy a dar en cerrar, no voy a guardar los cambios en esta parte de acá. Y nosotros nos vamos a ubicar en lo que es para poder trabajar en ventanas, en pantallas compartidas. Nosotros yo les recomendaría que comiencen a trabajar de esta manera en doble pantalla. ¿Por qué? Porque se va visualizando lo que tú vas haciendo en planta, se va reflejando en lo que es en la elevación. O en caso contrario, si pueden trabajar en 3 pantallas,
lo pueden trabajar en 3 pantallas y van viendo todo lo que, cómo van construyendo y cómo se va creando lo que es el modelado arquitectónico, ¿no? Cómo yo hago este uso, ¿no? Por ejemplo, si yo abriría el nivel 2, el alzado norte, cómo yo hago este tipo de comando. Entonces yo le doy las siglas WT y Revit me lo organiza de manera automática esta opción, ¿no? O si nosotros nos vamos en lo que es en vista, ustedes van en la parte que dice cambiar ventanas, no, se van en lo que dice acá en esta parte de acá, como quieren ver ustedes, en cascada o en mosaico, ¿no? Entonces ustedes ya eligen en esta parte de acá lo que es mosaico, ustedes pueden darle con las siglas WT, y en lo que es cascada le pueden dar WC, ¿no? Si yo lo que dice en cascada, entonces se me va a organizar de esta manera. Si lo pongo en mosaico, se me va a organizar de esta manera, ¿no? Por así decirle, un tip en esta parte de acá, por ejemplo, si yo no me gusta organizar así, por ejemplo, yo quiero que en esta parte se me vea mi modelo 3D, no quiero que se me vea la planta, entonces yo hago clic en esta parte de acá y le doy nuevamente WT y Revit me va cambiando la forma, ¿no? Entonces ya tengo acá mi modelado 3D, quiero que mi elevación se vea pequeña nomás acá y lo que es mi plano de planta pequeña acá, ¿no? Entonces ya va a depender de cómo ustedes prefieran trabajar para lo que es lo que son la organización de su proyecto, ¿no? Cuando Revit crea lo que es una columna, por ejemplo acá lo está creando el nivel 1, el desfase de menos 250, y el nivel superior viene a ser el mismo, el nivel 1, y el desfase superior es 0, ¿no? Entonces yo le pongo que el nivel superior en esta parte va a ser el nivel 2 y el nivel 1 el desfase va a ser 0. Entonces yo lo pongo de esta manera, entonces ya Revit me va a visualizar esta parte del elemento, ¿no? Entonces yo lo coloco de esta parte lo que es el elemento, y uno de las grandes por así decirle un poco de los defectos de Revit es que en proyectos así de viviendas normalmente las columnas están alineadas al margen, ¿no?, de los ejes. ¿Por qué? Porque hay elementos colindantes al costado. Pero si se trataría de un proyecto por así decirle que tenga unas columnas de igual magnitud en todo el proyecto, Revit lo que podría hacer es por ejemplo, lo que se van en lo que es en estructura, le ponen lo que es pilar. En este caso, por ejemplo, voy a querer poner una columna en 1 y acá le pongo, ¿no? Yo le digo en rejillas, ¿no? Para yo decirle que me creen rejillas, yo tendría que agarrar y tendría que seleccionar en qué rejillas quiero que me lo cree. Por ejemplo, yo quiero que me creen por así decirlo, un ejemplo, ¿no?, en todas las rejillas. Entonces selecciono todas las rejillas, le doy finalizar y Revit me va a crear todas las columnas, pero me está creando por una profundidad, ¿no? Entonces yo me puedo dar cuenta, Revit agarro y me creo todas las columnas acá, ¿no? Voy a seleccionarlo y le voy a poner que el nivel de desfase sea el nivel no sé, 5 lo voy a poner en esta ocasión, le voy a poner 0 esta parte de acá y me creo todo este sistema de columnas. Pero ¿cuál es cómo se crean lo que es el nivel de rejillas? Ese tipo de creación de columnas, ese tipo de creación de columnas me crea en las intersecciones de los ejes y en la parte central de lo que viene a ser la columna. Entonces si fuera un proyecto que tuviera esas columnas de esa manera, entonces se nos haría muy fácil, ¿no?, la creación de columnas. Pero como le digo, cuando son proyectos de vivienda normalmente vienen columnas de distintas maneras, y en esta ocasión todavía hemos escogido un proyecto que tenga 5 tipos de columnas, ¿no? Entonces vamos a ir a crear de acuerdo a lo que está en nuestro plano de AutoCAD, ¿no? Este viene a ser la columna 3, acá hay una columna 2, una columna 4,
y columna 4, ¿no? Esto también vendría a ser una columna de 30 por 15, entonces una columna 4, ambos son columnas 4, ¿no? Entonces vamos a ir a lo que es al plano de Revit y vamos a ir creando. Cuando nosotros vamos a crear lo que es un pilar estructural, vamos a ir lo que, para no estar haciendo ese pequeño detalle de estar cambiando luego, vamos a decirle que yo quiero crear por altura lo que es mi columna, ¿no? Y yo quiero que esté conectada, por así decirle, vamos a crearlo al nivel 5. Como vamos a llegar a un nivel de detalle de lot 300, entonces voy a cambiar en este grupo lo que es la metodología de enseñanza, porque normalmente es lo que se tendría que hacer para proyectos así a nivel de anteproyecto que se dictó en los dos grupos anteriores. Se creaba las columnas, por así decirlo, un solo tipo de columna, ¿no? Ponía la columna, por ejemplo, pongo la columna de esta manera, y yo me voy a lo que es en la parte, lo que es modificar, y en la parte donde del comando alinear, que viene a ser esto, que también nosotros podemos llamarlo con las siglas AL. Entonces nosotros vamos y alineamos lo que son estas columnas de acá, lo alineamos. Si nosotros queremos, podemos por así decirle, poner el candado para que si algún momento nosotros estemos trabajando con proyectos donde todavía lo que es el hecho arquitectónico no ha sido definido, entonces lo sellamos o lo cerramos el candadito para que cualquier movimiento que se pueda hacer en ese eje, entonces se mueva de acuerdo a lo que son las columnas. Pero en estas versiones ya del 2017 y 18, entonces Revit reconoce a veces automáticamente el movimiento de los ejes y te lo puede mover, ¿no? Conjuntamente con lo que son las columnas. Entonces yo lo voy a dejar de esa manera, y yo les sugeriría que siempre alineen las columnas con este comando. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber ningún margen de error, que no se me va a pasar ni un milímetro por acá ni un centímetro por acá. Siempre lo alineen de esa manera. Entonces vamos a poner lo que es el pilar estructural. También puedo llamarlo con las teclas CL, y lo voy a poner en lo que es un hormigón rectangular, que es el columna 4. Bueno, ¿no? Acá hay otra cosa que enseñar. Por ejemplo, Revit normalmente lo que te trae es bueno, ¿no? Está creada de esta manera, ¿no? Nuestra columna. Entonces, si nosotros vamos en lo que es el plano de AutoCAD, entonces yo voy a necesitar la columna cuarto tanto en esa posición como en la otra posición también voy a necesitarla, ¿no? Entonces en una posición me va a servir, o sea, en esta posición me va a servir, y en lo que es esta posición de acá también me va a servir, ¿no? Pero ustedes se pueden dar cuenta que yo lo tengo que alinear este elemento a este elemento. Entonces ahora yo vuelvo a llamar el mismo componente, y yo lo podría colocar de esta misma manera, y luego agarrar lo que antes se hacía, ¿no? Se agarraba esto de acá, se ponía, luego tendrías que rotarlo, lo rotabas 90 grados y comenzabas a alinearlo, ¿no? Y ya así tenías creado lo que son esta columna. Pero ahora Revit lo que te trae es que vas a estructura, vas a pilar, entonces tienes en esta posición, y solamente dándole por así decirle clic en lo que es en la barra espaciadora, entonces Revit te viene cambiando lo que es la posición del elemento. Entonces al cambiarte la posición, entonces tú lo colocas y lo comienzas a alinear de esta manera, ¿no?
Entonces nos fijamos bien en esta parte y esta está colocada en la parte central y lo movemos, este elemento, al eje. Entonces ahora acá también tenemos lo que es la columna 2. Vamos a poner la columna 2. Y una vez que nosotros ya vayamos colocando lo que son nuestras columnas, entonces Revit va a tener opciones de alineamiento de acuerdo a las columnas que nosotros ya hemos creado. Por ejemplo, en este caso ya pusimos lo que es una columna 4 en esa posición, entonces Revit está reconociendo la parte central de esa columna y entonces nos permite o nos ayuda a poder alinearlo de manera más rápida, ¿no? Entonces lo colocamos y ahí va, estamos colocando lo que son nuestras columnas. A ver ese audio. Nos vamos nuevamente a lo que es el plano de AutoCAD y nos vamos a poder dar cuenta de que prácticamente esto sería ya un trabajo, por así decirle, monótono, ¿no? Lo único que me quedaría, ¿no? También la columna circular también viene a ser lo que es solamente en colocación y como les digo, es un trabajo monótono. Más bien ahorita voy a dejar de compartir pantalla para algunas dudas que ustedes puedan tener.